La palabra de Dios en esta tarde para cada uno de nosotros está en un texto corto pero contundente. Gálatas capítulo 5, solamente el verso 25. Solamente. Les voy a pedir que nos pongamos en pie un momento para reverenciar la lectura de la palabra de Dios mientras el pastor termina de coger un aliento. Amén, ya tomé. Gracias al Señor, gracias mi esposa. Gálatas capítulo 5, verso 25. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Lo puede decir conmigo? Vamos a leerlo todos juntos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, te adoramos en esta tarde. Qué lindo tiempo estamos pasando aquí contigo. Un tiempo de bendición, un tiempo de gloria, un tiempo de poder, Señor. Porque tú estás aquí con nosotros y es a ti a quien hemos venido a adorar, Señor. Contigo es que queremos estar. Y a ti es a quien queremos escuchar en esta hora, Padre. Yo solo soy tu mensajero, Dios. Haz llegar tu palabra en esta hora a tu pueblo con gloria y con poder, Dios mío. Que tu palabra no caiga en sacos rotos, sino en corazones receptivos que tengan buena tierra. Para que esa palabra sea como una semilla que es sembrada, que germina, que crece y produce fruto para honra y gloria de tu nombre. Queremos ser cristianos de fruto. Dígalo conmigo, queremos ser cristianos de frutos. Aleluya, no queremos ser solo hojas. Queremos ser cristianos de frutos para honra y gloria de tu nombre. Amén. Amén. El pueblo de Dios dice, pueden sentarse. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos y hermanas, el domingo pasado hablábamos que hay un tiempo para todo en esta vida, ¿recuerdan? Y Dios lo dice así en su palabra. Hay un tiempo, decíamos, para esperar y para esperar en Dios, pero también hay un tiempo para actuar. Y yo les decía que yo creo que para nosotros como iglesia este es el tiempo de actuar. Que si incluso de alguna manera tenemos que seguir esperando, esa espera no puede ser pasiva, sino activa. ¿Recuerdan? ¿Cuántos recuerdan la palabra del domingo pasado? Amén. ¿Seguro? ¿Les hago una pruebita? No los voy a meter en aprieto. Y terminamos esa predicación diciendo que el reto de Dios para cada uno de nosotros de hoy es a reactivarnos. Dígalo conmigo, reactivarnos. Hacer lo que podemos hacer, lo que está en nuestras manos hacer, porque aún lo que nosotros no podamos hacer, Dios lo hará para gloria de su nombre. ¿Cuántos lo creen? Te pregunto, ¿ya te reactivaste? ¿Ya te reactivaste? Pregúntale que está a tu lado, ¿ya te reactivaste? Come on. Come on. Pero, ¿do you reactivate? ¿Está bien? Ya, ok, aleluya. De pronto me quedo con la duda. Ok, ¿ya te reactivaste, sí o no? ¿O todavía estás en el camino eterno de pensar las cosas, de analizarlas, de decidirlas, de interiorizarlas? Tengo que interiorizarlas todavía, pastor. No quiero que me respondas, pero déjame decirte esto, y este va a ser el primer punto de esta predicación. Ponerse en movimiento otra vez. Escuche. Ponerse en movimiento otra vez cuesta trabajo, cuesta tiempo, cuesta dedicación. Cogerle el ritmo a la vida y especialmente a nuestro trabajo como iglesia otra vez no
no crean que se logra de la noche a la mañana. No se sale de la parálisis, no se sale de la atrofia muscular así como así, solo por desearlo, solo por una predicación de un día, de una palabra que fue dada en un momento determinado y ya. Son muchos meses de vivir encerrados, de no hacer prácticamente nada o de hacer muy poco o no al menos como lo hacíamos antes. Nuestros músculos y nuestros tendones espirituales. Estoy hablando de los espirituales porque si estuviera hablando de los físicos estaríamos embarcados todavía. Pero nuestros músculos y nuestros tendones espirituales, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestra dedicación han estado por muchos meses como dormidos, en reposo. Y reactivarnos nos va a tomar trabajo. De hecho, es muy interesante que investigando sobre este asunto, encontré un paralelo en el área física. Encontré que hay personas que frente a una situación de miedo por algo, por alguien, por alguna razón, reaccionan a ese acontecimiento quedándose completamente congelados, aturdidos, paralizados por el miedo, por ejemplo. ¿A alguno de los que estamos aquí le sucede eso? Que ante una situación, alguna cosa que a usted le produce miedo, usted se queda como congelado, como paralizado. ¿A alguien le pasa eso? Levánteme la mano. ¿A todo el mundo? No, no todo el mundo. No todo el mundo. ¿Qué hace Ana? Mire, si usted le pone a Ana adelante un lagartijo, ¿verdad? Va a ver a Ana corriendo. Cuando yo se lo dije a ella, cuando ella hacía esta predicación, yo me imaginaba a Ana. Pero Ana no es de la que se queda paralizada, Ana sale corriendo. ¿Verdad que sí? No quieran verla. Bueno, yo quisiera verla también. Esta mentira. Pero hay mucha gente que en vez de correr, que sería para nosotros quizás lo más lógico, se quedan paralizadas. Se quedan como congeladas en el lugar. Saria es una de ellas. Mira, ahí tienen un ejemplo clarito. Dice Saria que ella es de ese grupo. Y parece que ese grupo tiene unos cuantos aquí también miembros. Pues dicen los científicos que muchas personas reaccionan así. Unos salen corriendo, pero otros se quedan paralizados. Hay situaciones en nuestra vida humana que si nosotros se las permitimos, nos paralizan. Por ejemplo, situaciones traumáticas como una violación o la pérdida de un ser muy querido, incluso la pérdida de algo material, hasta de un trabajo o una situación de violencia intrafamiliar, no solo de abuso físico, sino también de abuso verbal, psicológico o un secuestro. Usted no tiene idea de lo que es vivir un secuestro. Esa es una situación traumática en la vida de una persona que la paraliza, que la hace detenerse en el tiempo. O, por ejemplo, vivir en una zona de guerra. Qué cosa más terrible. Y esto es una situación real. Es una situación actual. ¿Sabe cuánta gente vive hoy en día en una zona de guerra? Es algo terrible, ¿verdad? Y a muchas personas esto le produce un miedo que las deja paralizadas o ser víctimas de terrorismo. Para algunas personas hasta un divorcio. Hasta un divorcio ha sido tan traumático por la forma en la que a lo mejor las cosas se dieron, que eso los ha paralizado en la vida. Hay hijos que han sido abandonados por sus padres o gente que de una manera u otra ha sido rechazada por la sociedad. Todas esas son situaciones que nos pueden paralizar. A lo mejor tú has vivido la tuya en algún momento por alguna razón. Algo que provocó que te quedaras detenido en el tiempo, aferrado al pasado o con temor al futuro, que hizo que no confiaras o te costara mucho trabajo al menos confiar en alguien, que te llevó incluso a no salir mucho de tu casa
o que al menos te llevó a encerrarte en ti mismo. Créeme, hay gente a la que le cuesta salir de ese estado y dejar atrás esas situaciones que han paralizado su vida. En el plano espiritual de nuestra vida cristiana ocurre algo también muy parecido. Quizás con otros matices y por otras razones, pero vivimos cosas muy semejantes a estas. Porque, por ejemplo, ahora mismo el miedo a esto del virus y todo lo que ha ocurrido con esta pandemia y sus consecuencias, tiene paralizadas no solo a gran parte de esta humanidad, sino también a muchos cristianos y a las mismas iglesias en sentido general. El miedo nos ha llevado a recluirnos, nos ha llevado a encerrarnos en las cuatro paredes de nuestra casa o de nuestros templos, en el mejor de los casos, a no tener ni a desarrollar un ministerio más activo, más efectivo. Pero es que en general el miedo nos paraliza. Déjenme decirle, los científicos dicen que esto es una reacción involuntaria muy común de nuestro cuerpo. Y tiene un nombre, se llama inmovilidad tónica. Y tanto psicólogos como psiquiatras dicen que esto es real. Pues ¿sabe qué? En el plano espiritual ocurre exactamente lo mismo. Y no solo con el miedo, la comodidad, por ejemplo, también nos paraliza. Ya de esto he hablado bastante, pero baste hoy decir que esto es así porque hoy en día resulta más fácil llevar un cristianismo a distancia, por control remoto, por Facebook Live, por YouTube, por Zoom o por lo que sea, que levantarse, salir, hacer algo, trabajar, dedicar tiempo para Dios, predicar, adorar su nombre en persona. Quedarse tranquilo sin hacer nada es muy cómodo y es más fácil. Déjeme decirlo, eso se llama también cristianismo light. Cristianismo light, ligero, superficial. Y de eso estamos padeciendo también hoy en día. Y no puedo dejar de mencionar cómo el pecado en nuestras vidas también nos paraliza. Escúchame, el permitir o el tolerar una situación de pecado en nosotros hace que nuestra vida se detenga y nos quedemos estancados, paralizados, que no podamos avanzar ni crecer en el Señor. Yo diría incluso que en la gran mayoría de los casos, más que no dejarnos seguir creciendo y avanzando, nos hace más bien retroceder. El pecado nos hace retroceder. Dice lo que está a tu lado, el pecado nos hace retroceder. Fíjense, peor todavía. Nos hace volver atrás, nos hace perder el fuego, nos hace perder la pasión por Dios, por las cosas de Dios. Que no amemos a Cristo, ni le sirvamos, ni estemos tan metidos en las cosas de Dios como hacíamos antes. El pecado hace todo eso en nuestras vidas. Y déjame decirte, eso es lo que justamente le gusta al diablo. Justamente. Él se goza cada vez que lleva a las personas, nos lleva a nosotros a ese punto. Y nosotros se lo permitimos porque somos a veces tolerantes con el pecado en vez de echarlo de nuestras vidas. Elimina el pecado. Corrige tu vida. Ponla en obediencia a la palabra de Dios y en sintonía con los propósitos y con la voluntad de Dios. Y verás cómo la bendición de Dios fluye en abundancia sobre ti y tu vida avanza. ¿Alguien dice amén? Así de simple. ¿Por qué? Porque el pecado nos paraliza, nos detiene. Es un freno en nuestras vidas. Miren, hermanos, cómo hay cosas, cómo hay situaciones, cómo hay razones que nos paralizan. Así como alguien ha sido operado
de la columna. Y si quieren saber de eso, pregúntenle a mi hermano Julio, que es especialista en ese tema. Y Richard, que ahora le he operado también acá, ¿verdad? Así como alguien es operado de la columna o de la cadera o de la cervical, como mi hermano Richard, o de sus piernas o de sus pies por algún accidente, yo también estoy operado de mi cadera. Sé lo que es estar en una cama por mucho tiempo paralizado, ¿verdad? Así como alguien tiene que vivir estas situaciones y tiene que estar de reposo por mucho tiempo y tiene que entrar en una etapa de rehabilitación para recuperar el tono muscular, la flexibilidad que ha sido afectada por la lesión o por la operación. Así también todos nosotros tenemos que entrar en rehabilitación espiritual, para que poco a poco podamos recuperar nuestras ganas, nuestra voluntad, nuestra decisión, nuestras fuerzas y nuestro entusiasmo, nuestra pasión por Cristo el Señor. Alábelo. Así que a partir de hoy tú y yo estamos en rehabilitación espiritual. Alabe. Amén. Esta iglesia está en rehabilitación espiritual, porque ese es el camino que Dios me está diciendo que tenemos que seguir. Llevamos muchos meses y no podemos creer que nos vamos a despertar de la noche a la mañana. Hay que empezar la rehabilitación para que podamos llegar a donde Dios quiere llevarnos. Para que esta iglesia pueda mantenerse viva, pueda mantenerse abierta, pueda mantenerse activa para gloria de Dios. Tenemos que entrar en rehabilitación espiritual. Dile al que está a tu lado, ¿estás listo para entrar en la rehabilitación espiritual? ¿Estás lista, Mili? Aleluya. ¿Estás lista, Yasi? Aleluya. ¿Estás lista, Mirna? Estamos listos para entrar en la rehabilitación espiritual. Este es el tiempo. Este es el tiempo de entrar en esa rehabilitación espiritual para que podamos recuperar lo que nos hace falta para servir a Dios como debe ser, como Él espera de nosotros. Entonces, bíblicamente hablando, ¿qué hace falta para empezar a moverse otra vez? ¿Qué hace falta para empezar a moverse otra vez? Déjame empezar a contestar esta pregunta con la Biblia en la mano. Para empezar a moverse otra vez, hace falta vivir por o en el Espíritu. Escúcheme. Para empezar a moverse otra vez, hace falta vivir por o en el Espíritu. Por ahí hay que empezar, y de eso justamente es lo que nos habla el texto de Gálatas capítulo 5 que leímos al principio. Dice que hace falta vivir por o en. Vamos a usar las dos cosas indistintamente porque se pueden usar. Hace falta vivir por o en el Espíritu. ¿Alguien alaba al Señor? Vamos a ir de lo negativo a lo positivo. Vivir por o en el Espíritu para los cristianos es lo contrario de vivir en la carne. Por ejemplo, gloria a Dios. De eso Pablo nos habla en el contexto de este pasaje de Gálatas capítulo 5, especialmente en el versículo 17. Escucha lo que dice allí la palabra. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Pablo está hablando de que dentro de nosotros mismos, en el interior de nuestra vida, en el plano espiritual, hay una lucha, hay una batalla entre nuestra carne y nuestro espíritu por controlar nuestra vida. Lo que hacemos, lo que nosotros decimos y aún hasta lo que pensamos, y dependiendo de cuál sea a lo que nosotros le demos prioridad, alimentemos y fortalezcamos, así es como vamos a vivir. Si tú le das prioridad a tu carne, si tú fortaleces tu carne, vas a vivir según la carne. Y ahora inmediatamente te voy a decir qué significa eso. Si lo haces en el espíritu, así es como tú vas a vivir. Vivir en la carne según la palabra es vivir dominados por nuestros impulsos y por nuestros deseos pecaminosos. Usted no conoce a esa gente así, que nada más que usted la provoca y es puro impulso, reacciona por impulso.
Se deja llevar por los impulsos. Nunca. Hay personas que cuando el diablo las pincha, cuando el diablo las tienta, las provoca, saltan enseguida. No se detienen a pensar, a reflexionar, a ver si esto está bien, esto está mal. No. El diablo las provoca y se dejan llevar. Porque a su vida lo está dominando el pecado, le está dominando sus impulsos, está dominando sus deseos pecaminosos. El vivir de una manera egoísta, orgullosa, autosuficiente. Vivir en la carne significa buscar sacar siempre provecho para nosotros mismos sin importar para nada los demás. Sin importar a quién pisoteemos y a quién le hagamos daño, con tal de satisfacernos, de satisfacer nuestras ambiciones y de satisfacer nuestros deseos. Es tener una mente maldita, siempre lista para la maldad, especialmente en el terreno de lo sexual. Sí, también tiene que ver con eso. Hay gente que vive en la carne porque solo está pensando en eso. Y de eso la Biblia habla. El que vive en la carne no tiene freno para nada. Y eso lo estamos viendo en nuestro mundo a diario. El diablo te toma, te da 3 vueltas y tú lo dejas hacer, te dejas guiar por él y te dejas llevar por él hasta el fondo del abismo. Por eso las historias de este mundo son tan tristes y tan terribles. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5 que los que viven según la carne tienen una manera de vivir, de comportarse, de hablar y hasta de pensar que los pone en evidencia. ¿Usted sabe cuando una persona está en la carne? Por lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 21. Y permítanme leer estos versículos en la versión Nueva Traducción Viviente, que lo van a entender mucho mejor. Dice que cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, la versión antigua dice, cuando ustedes viven según la carne, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, porque la lista no está cerrada. Fíjense que lo dice la Biblia. Y otras cosas semejantes, otros pecados parecidos. La lista no está cerrada. No es que solo sea esto. Hay mucho más que esto. Dice la palabra del Señor. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Esto es vivir según la carne. O sea, cualquiera que manifieste en su vida alguna de estas cosas está viviendo en la carne, no en el espíritu, según lo que dice Dios y según lo que dice la palabra. Y quien viva así, según la carne, no va a caminar, no va a llegar, como decimos nosotros, ni de aquí a la esquina. Lo dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Alguien alaba al Señor. Y aún más dice Romanos capítulo 8, verso 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Lo opuesto a esto es vivir por o en el Espíritu. Vivir por en el Espíritu es en primer lugar una vida que se deja guiar en todo por el Espíritu de Dios. Cuando alguien está en el Espíritu, viviendo por el Espíritu, se está dejando guiar por Dios. No por lo que dice la gente, no por sus impulsos, no por sus razonamientos humanos, sino por lo que dice Dios. Alábelo. No es en algunas cosas sí y las que no me convienen no. Es en todo. El que vive en y por el Espíritu busca el consejo y la dirección de Dios en todo, en cada paso de su vida, en cada decisión, en cada cosa que ha de hacer y en cada cosa que ha de decir. No se deja guiar por sus impulsos.
sino se pone bajo el control y la autoridad de Dios. ¿Alguien alaba a Dios? Cuando usted se deja dominar por la carne, usted tiene un problema y usted va a resolver el problema. Y cuando usted le enfrenta el problema, lo que parece que viene para arriba es un león. Cuando usted se deja dominar por el Espíritu de Dios, usted está en paz. Usted está en calma. Y aún lo que tenga que decir, lo dicen de buena manera, con el respaldo y la autoridad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es una vida que es guiada. En segundo lugar, el que vive por el Espíritu vive una vida de fe, donde aprende a caminar en la dimensión de lo sobrenatural, de las señales, de los milagros y de las maravillas que solo Dios puede hacer, porque el Dios en el cual tú y yo creemos no ha cambiado. Alabe lo que Él vive. El que vive en el Espíritu siempre sabe que Dios puede hacer más. ¿Alguien alaba a Dios? Que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Que aunque me enfrente a una situación que para el criterio humano es terminal, Dios la puede revertir. Salmo nos hacía reflexionar hoy en lo que pasó con Lázaro, de 4 días de muerto y enterrado, y cómo Cristo lo trajo a la vida. Porque no hay nada que el Dios en el cual tú y yo creemos pueda no hacer. El que vive por el Espíritu se mueve en la dimensión de lo sobrenatural, porque sabe que el Dios en el cual ha creído es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que dio vista a los ciegos, el Dios que hizo andar a los cojos y a los paralíticos, el Dios que hizo hablar a los mudos, que sanó y limpió a los leprosos, que resucitó y le dio vida a los que estaban muertos, que hizo caminar a Pedro sobre las aguas, que multiplicó los panes y los peces, que transformó el agua en vino, etcétera, etcétera. Es el mismo Dios nuestro hoy. Alábelo. Que sigue haciendo las mismas cosas hoy. El que vive en verdad por y en el Espíritu sabe esto y busca esto. Vive en esta dimensión. Tercero, el que vive por el Espíritu vive en obediencia a Dios y a su palabra. No es posible que alguien diga y se jacte de que está viviendo por el Espíritu Santo y no sea obediente a lo que Dios dice en su palabra. Estamos hablando, por tanto, de alguien que también vive en santidad delante de Dios, alejado por completo del pecado, de la mentira, del engaño, de la maldad. Cuarto, quien vive por el Espíritu es quien lleva una vida de servicio al prójimo. Porque ni tú ni yo estaremos llevando jamás una vida en y por el Espíritu si no estamos dispuestos a servir por amor a los demás. Y quinto, quien vive por el Espíritu es quien manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Quien de verdad está viviendo por el Espíritu o en el Espíritu es el que manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. Y de eso también nos habla Pablo ahí en Gálatas capítulo 5, especialmente en los versículos 22 y 23. Después de hablar de las manifestaciones de la carne, ahora nos habla del fruto del Espíritu. Y lo leo también en la versión Nueva Traducción Viviente. Escucha lo que dice ahí la palabra. Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control o dominio propio. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el fruto del Espíritu. Tú estás en el Espíritu. Tú dices que de verdad vives por o en el Espíritu. Esto se tiene que ver en tu vida. Alabe. Alabe. No oigo los amenes, pero amén. Esto se tiene que manifestar de alguna manera u otra en nuestra vida. No puede ser que alguien viva en rencor y viva en odio y diga que vive en el Espíritu. Ni puede ser que alguien se pase el día entero en tristeza y en depresión y diga que está viviendo en el Espíritu, porque una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el gozo.
El gozo que hace huir la tristeza. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea Cristo. Si tú y yo estamos viviendo en verdad por o en el Espíritu, manifestamos estas cosas en nuestra vida. Y la gente lo puede ver en nosotros. Se puede dar cuenta. Te pregunto, ¿cómo estás viviendo tú? No me respondas. Respóndele tú a Dios. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿En la carne o en el Espíritu? Porque lo que Dios quiere para ti y para mí es que podamos aprender a vivir en el Espíritu Santo. ¿Alguien alaba al Señor? Si tú y yo vivimos en el Espíritu, tenemos en verdad una vida completamente diferente. Alguien escribió una vez un pensamiento que circula mucho a veces por Facebook que dice: el Espíritu Santo no solo te hace danzar y hablar en lenguas, también te enseña a callar y a controlar tu lengua. Alabe. Que hasta para algunos cristianos que dicen que están llenos del Espíritu les resulta bien difícil. ¿Eh? Cuando el Espíritu de verdad está en ti, no solo te hace danzar o te hace hablar en lengua, te ayuda a controlar tu lengua. Alabe. A pedir perdón y a examinar tu corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Me encantó ese pensamiento. Porque nosotros y los cristianos en general solamente damos como una manifestación de la presencia o del vivir en el Espíritu los dones del Espíritu. Por muchos dones que tú tengas, y lo dice la palabra, si no tienes amor de nada sirve. ¿Sí o no? 1 Corintios capítulo 13. Así que una manifestación clara de que tú estás viviendo en el Espíritu no solo son los dones, y no estoy diciendo que no, sino que también se tienen que manifestar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Hacia ahí Dios nos quiere llevar a todos y cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros vivamos en el Espíritu y no en la carne, porque el que vive en el Espíritu se va a dar cuenta cómo Dios lo va a hacer crecer, lo va a mejorar, lo va a hacer avanzar, va a alcanzar nuevas alturas en su vida. A ese Dios lo va a bendecir, a ese Dios lo va a prosperar, va a hacer que llegue a donde nunca pensó que llegaría y que haga cosas que pensó que nunca iba a hacer. Alabe lo que Él vive. Yo soy testigo de eso. Dios ha hecho conmigo cosas que yo jamás pensé que podría hacer, pero Él las ha hecho contigo. Dios también lo puede hacer. Alábalo. Cuando el Espíritu te toma, te puede llevar hasta donde tú no te imaginas. Para gloria de su nombre. Alguien alaba al Señor. Aleluya. Pero para que eso suceda es necesario llevar una vida por o en el Espíritu. Iglesia, tenemos que movernos en esa dimensión. ¿Me estás escuchando? La iglesia de Cristo tiene que aprender a vivir en el Espíritu. Tiene que aprender a vivir por el Espíritu. Esta tiene que ser una iglesia que siempre le dé prioridad a las cosas de Dios por encima de todas las cosas de este mundo. ¿Alguien dice amén? Esta tiene que ser una iglesia que se meta con Dios. Que no le pese buscar su rostro de noche, de día, de madrugada. Cuando sea y como sea, para que así sea el Espíritu Santo quien dirija nuestro caminar, quien dirija nuestro trabajo y nos meta en la dimensión, como dijimos, de lo sobrenatural, a llevar una vida de fe, de obediencia a Dios y a su palabra, en servicio al prójimo, para que así se manifieste el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Alguien alaba al Señor. ¿Se dan cuenta? Necesitamos todos comenzar a vivir por o en el Espíritu, porque el Espíritu es el único que nos puede dar vida. Alábelo. El Espíritu es el único que nos puede dar vida. Así dice la palabra, lo dijo Jesús. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Alguien alaba al Señor. Necesitamos caminar, no solo como personas, sino también como iglesia, en y por el Espíritu.
porque solo el Espíritu es el que nos puede dar vida. Y también porque solo el Espíritu es el que puede romper nuestros miedos. Es el que puede echar abajo nuestra barrera. El que puede acabar con nuestro espíritu de comodidad y de conformismo y movernos. Movernos hacia adelante y echarnos a andar. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, solo viviendo por el Espíritu podremos entonces andar por el Espíritu. Bendito sea Dios. Y eso es lo que dice Gálatas 5:25. La palabra andar significa, en primer lugar, andar junto a, literalmente, o sea, vivir, caminar junto al Espíritu Santo, guiados por Él, con su ayuda y con su dirección, que nuestras vidas todas puedan estar bajo su autoridad y su control, que cuando tú y yo salgamos cada mañana a nuestras tareas habituales, vayamos con Él. Vayamos con su verdad, con su palabra, y ellas sean las que dirijan cada gesto, cada palabra, cada acción, hasta cada pensamiento. Pero también andar significa, en segundo lugar, algo que se pone en movimiento. Algo que camina. El texto de Gálatas capítulo 5 justamente termina diciendo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O lo que es lo mismo, si de verdad estamos viviendo por el Espíritu, eso nos va a llevar a andar, a caminar, a movernos también en el Espíritu, porque una cosa lleva a la otra. Tú vives por el Espíritu y Él te hace a caminar, Él te mueve, Él te lleva hacia adelante de su mano. Alguien alaba al Señor. Ahorita decíamos que el miedo nos paraliza, que la comodidad nos paraliza, que el pecado nos paraliza. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo nos moviliza. El Espíritu Santo nos moviliza. Bendito sea el nombre del Señor. Empezamos esta predicación preguntándonos: ¿qué puede hacer que nos mueva cuando estamos paralizados, cuando nos hemos quedado estancados o nos hemos quedado detenidos? Pues aquí está la respuesta: una vida en el Espíritu es la que nos lleva a movernos. Ese es el título de esta predicación. Una vida en el Espíritu es la que nos lleva a movernos. De hecho, algunos lingüistas y eruditos bíblicos dicen que detrás, en este pasaje de Gálatas capítulo 5, lo que en verdad se está diciendo es: si vivimos por o en el Espíritu, avancemos también codo a codo. O sea, junto a, que fue el primer significado que compartimos, al Espíritu Santo. Pero fíjense lo que dice: avancemos, o sea, movámonos, marchemos hacia adelante. Y la imagen que está detrás en el griego es como el de una formación militar, como la de un ejército. Escuche, que avanza hacia el campo de batalla, donde todos los soldados, lado a lado, codo a codo, avanzan en medio de la batalla, en medio de la guerra, hasta obtener la victoria. Escúcheme muy bien, mi hermano, mi hermana. Tú y yo somos parte del ejército de Cristo en esta tierra. Alábelo. Tú y yo somos parte del ejército de Cristo, y Dios nos está llamando hoy a avanzar codo a codo, todos juntos, pero codo a codo, sobre todo con el Espíritu Santo. Alábelo. Alerta Amber aquí sonando todos los celulares. Me imagino. Gloria a Dios. Escuche. A lo mejor tome ese ruido como un llamado de Dios. Como una alerta. Exacto. Dios diciéndonos: pueblo, quiero que se levanten, quiero que avancen, quiero que vayan hacia adelante en mi nombre. No quiero que vivan paralizados, no quiero que vivan detenidos. Ya es tiempo de levantarse como un ejército.
pero con Cristo se ponen buenas. Alábelo. Con Él se ponen buenas. Con Él podemos obtener grandes victorias. Aunque el mundo diga lo que diga, aunque las cosas estén como estén, con Cristo podemos obtener grandes victorias. Y ahora Dios me trae a la mente el testimonio que oí ayer de la hermana del pastor Sergio, Silvita, que vive en Cuba, en Guantánamo, para allá. Guantánamo es una de las zonas, es la puntica de Cuba prácticamente, que está ahí ya casi al lado de Haití, casi. Ahí está de pastora la hermana del pastor Sergio. Y ayer ella contaba este testimonio de que yo se lo dije, que impactó mi vida. Ella estaba con un dolor de muelas terrible, en un lugar donde no hay nada, no hay ni una pastilla para aliviar el dolor, ni una pastilla. Yo no voy a hacer esta historia, ustedes la saben porque muchas veces la hemos contado. 4 noches sin dormir, sin tener humanamente esperanza de poder salir de ese problema. Y ya cuando no podía más, ella misma clamó a Dios, pidiendo misericordia, pidiendo que Dios obrara en medio de una situación en la que no hay nada de dónde agarrarse. Solamente puede confiar en Cristo, en lo que Él puede hacer. Y Cristo vino en su ayuda. Cristo vino en su ayuda y esa noche alivió su dolor y pudo dormir. Y a la mañana siguiente le consiguieron un turno para ir al dentista para por lo menos sacarse la muela. ¿Cree usted que eso es casualidad? ¿Cree usted que después que una persona estaba en agonía, en dolor, sufriendo, padeciendo, que clama a Dios, que clama por su ayuda, que clama por su dirección en medio de un problema tan serio como ese, Dios de pronto ponga su mano, después de 4 noches sin dormir, pueda dormir y a la mañana siguiente se resuelve el problema? No hay casualidad. Ahí está demostrado lo que es vivir en el Espíritu. Ahí está demostrado el poder de Dios sobre una vida que vive en el Espíritu. ¿Se da cuenta? Tú y yo necesitamos caminar en esa dimensión. Dios nos está llamando a eso para que no solo como personas, sino también como iglesia podamos avanzar hacia adelante. Tenemos que vivir en el Espíritu para poder andar en el Espíritu. Alábelo. Para que podamos movernos hacia adelante en el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios quiere que avancemos. Y si tú y yo a veces no estamos dispuestos o no queremos seguir el llamado de Dios, pues Dios tiene que movernos. Déjeme decirle, eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con los cristianos de Jerusalén. Fue el Espíritu Santo quien los movió, quien los motorizó, quien los hizo salir y echar hacia adelante. Cuando ellos se quedaron encerrados, muy cómodos en la ciudad de Jerusalén, creyendo que por estar allí y vivir su fe y a lo mejor predicar la palabra ya bastaba, que eso era lo que ellos tenían que hacer, pero eso no era lo que Dios quería que hicieran. Ellos no salieron. Ellos no fueron a predicar el evangelio a toda criatura como Cristo les había mandado. Ellos no se movieron. Sí, buscaban a Dios, lo adoraban, hacían grandes cosas, pero ellos no estaban haciendo lo que Cristo les había mandado. Por eso les digo, hermanos y hermanas, con toda propiedad hoy, sí, hay que buscar ser llenos del Espíritu Santo, pero también hay que obedecer lo que Él nos dice. La búsqueda sin obediencia no sirve de nada. La búsqueda sin obediencia nos lleva a la inmovilidad, que fue lo que les pasó a ellos. Por eso Dios permitió que se desatara en Jerusalén una persecución contra los cristianos que los obligó. Miren cómo Dios los mueve. ¿No quieren salir? Candela.
fuego. ¿No se quieren mover? Bueno, pues tengo que permitir que se desate esta persecución que obligó a los cristianos a tener que moverse. Obligó a los cristianos a tener que salir de Jerusalén y hacer lo que Dios quería que hicieran. Fue el Espíritu quien los movió y usó para eso la persecución. A lo mejor contigo y conmigo o con nuestra iglesia, Dios usa otros métodos para movernos, aun cuando nosotros no queramos. Y yo espero que sí queramos. Amén. Pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Porque Dios no quiere una iglesia muerta. Alábelo. Dios no quiere una iglesia paralizada. Dios no quiere una iglesia estancada. Dios quiere una iglesia en movimiento. Por eso Dios está trayendo esa palabra hoy, no, para que nos sirva, no solo en nuestra vida personal, que a lo mejor nos hemos quedado estancados con algo, sino también para nosotros como iglesia. Dios nos está diciendo hoy, quiero que se muevan. Y si no se mueven, los voy a mover. Alabe. Si no se mueven, los voy a obligar a moverse. Porque si ustedes dicen que son mi iglesia, eso es lo que tienen que hacer. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Bendito Dios. Sí, a lo mejor tú también quieres dejar atrás en tu vida cosas que te han tenido paralizadas, estancados, detenidos, que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer, que no te dejan ser mejor, que no te dejan moverte en el cumplimiento y en los propósitos de Dios para tu vida. Escúchame lo que te digo hoy. Tienes que meterte con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que te va a mover de ahí. Tienes que buscarlo, tienes que ponerte bajo el control de Él, tienes que ponerte bajo el chorro de su bendición, tienes que abrirte a Él y tienes que dejar que Él obre en tu vida, que haga lo que Él quiera, que haga en tu vida lo que el Espíritu Santo quiera. Mire, que tome de ti lo que no sirve y lo bote. O que tome de ti esas cadenas que te tienen atado, que te tienen roto y las rompa en el nombre de Jesús. Que bote de tu vida esa basura que te está impidiendo ser lo que Dios quiere que sea. Tienes que ponerte para las cosas con Dios. Tienes que meterte con el Espíritu Santo para que Dios eche fuera, para que Dios arranque, para que Dios ponga, para que Dios añada todo lo que tú necesites para que te pongas en movimiento y salgas de tu estancamiento, de tu comodidad, de tu parálisis. Alguien alaba al Señor. Y tienes que hacerlo hoy. Tienes que hacerlo hoy. Si tú llegaste a Cristo en tu vida, ¿cuántos llegaron a Cristo en un momento de su vida? Si tú llegaste a Cristo, no fue por ti. ¿Sabes por qué fue? Por el Espíritu Santo que te movió, que te guió hacia Cristo el Señor. No hay mérito en nosotros. El mérito es de Él. Alabe. ¿Sí o no? Hemos encontrado salvación porque el Espíritu de Dios no se cansó de tocar a nuestra puerta y de movernos hacia Cristo el Señor. Fue y es el Espíritu Santo quien hoy nos santifica y nos mueve a llevar una vida limpia delante de Él. Es el Espíritu Santo quien nos mueve del odio al amor y a las buenas obras. El que nos mueve a salir de nuestra vida egoísta para servir a los demás, para ser de bendición. Y es el Espíritu Santo quien ha movido siempre a la iglesia de Cristo hacia afuera, hacia el mundo, a predicar el evangelio, hacia un avivamiento, hacia la manifestación gloriosa de Dios. Es el Espíritu Santo. Sin Él nada sería posible.
No creamos que porque venimos ya aquí y adoramos y presentamos a Dios el mejor culto que podamos, ya la gente va a entrar por aquí como en masa, por arte de magia. Ay, porque oí la música de allá afuera y algo me tocó y me atrajo. Yo no dudo que Dios haga eso. Lo ha hecho 1.000.000 de veces. Pero eso es una vida o una familia. ¿Se da cuenta? Esperemos que la gente entre. Basta ya de usar el método atractivo. Trato de atraer. No, ya basta de eso. Nosotros tenemos que salir a buscar. Amén. Nosotros no estamos aquí para atraer. El único que puede atraer, de hecho, es el Espíritu Santo. Alabe lo que Él vive. Pero el método atractivo se tiene que acabar. Empezando porque las puertas están cerradas y la gente que está allá afuera no oye nada. ¿Sí o no? Si estuviéramos en Cuba, donde las puertas están abiertas, donde no hay aire acondicionado, lo más probable es que sí. Pero ¿usted cree que el que está allá afuera oye algo de lo que está ocurriendo aquí? No oye nada. ¿Cómo van a saber? Tenemos que movernos. El Espíritu nos tiene que mover. El Espíritu es quien nos tiene que mover. Yo no puedo hacerlo tampoco. Yo puedo predicar y decirles aquí lo que yo siento de parte de Dios que tenemos que hacer. Pero el Espíritu es el único que nos mueve a hacer eso. Puede ser que hoy terminemos aquí este culto, salgamos y no hagamos nada. Porque yo no tengo ese poder, no está en mí. El que tiene el poder para movernos es el Espíritu Santo. Si tú y yo queremos de verdad movernos como Dios nos está diciendo hoy, tenemos que buscarlo a Él. Tenemos que meternos con Él. Tenemos que decirle, muéveme. No me dejes estar tranquilo, cómodo, fácil donde estoy. Muéveme en pos de tus propósitos y tu voluntad. Yo quiero eso. ¿Cuántos quieren eso también? Yo quiero que Dios me mueva. Yo quiero que el Espíritu me mueva. Yo no quiero que mi carne sea la que me mueva, que sea la que dirija mi vida. No quiero que nuestros impulsos, nuestras ideas, lo que nosotros pensemos que sea lo mejor, sea lo que dirija nuestro trabajo aquí en Alas de Águila. Yo quiero que sea el Espíritu Santo. Porque con el Espíritu Santo vamos hacia adelante. Con el Espíritu Santo conquistamos terreno, vidas que por nosotros mismos jamás podremos. Con el Espíritu Santo obtendremos victoria. Amén. ¿Alguien alaba al Señor? Bendito sea el nombre de Jesús. Sin Él nada sería posible. Solo nuestras vidas, no solo nuestras vidas, sino también nuestras iglesias serían monótonas, serían vacías, rutinarias, religiosas, legalistas, egoístas, exclusivistas, centradas en sí mismas, pero no en Dios. Ni en su voluntad, ni en sus propósitos, sin amor, ni compasión. Y esa no sería una iglesia como tal, sino un club social. Te pregunto en esta hora y con esto termino. ¿Te vas a dejar mover tú en tu vida personal como el Espíritu Santo quiere? ¿Hacia dónde te vas a mover? ¿Qué vas a hacer en estos tiempos para honrar el nombre de Cristo? El nombre de aquel que te salvó, de aquel que te sanó, de aquel que te ha sustentado hasta aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Hacia dónde te vas a mover? ¿Nos vamos a dejar mover y guiar todos como iglesia por Él? ¿Podremos romper nuestras cadenas? Esas cadenas que nos atan al miedo, a la comodidad, al pasado, a nuestras agendas e intereses personales. O las cadenas que nos atan muchas veces a la frialdad, a la apatía, a la indiferencia, al pecado mismo. ¿Podremos? No solo con el Espíritu Santo podemos. Es posible hacer eso, sino que también debemos hacerlo. Debemos hacerlo. Tiene que haber en nosotros propósito, decisión, determinación. Y tiene que haberlo hoy, ahora mismo. Tenemos que hoy salir de aquí decididos a vivir por y en el Espíritu.
para andar, para caminar, entonces, para avanzar por el Espíritu. Digo, si es que de verdad queremos vivir para Dios y para hacer su voluntad hoy. Así que hoy es un buen día para decirle al Señor, si he estado encadenado, si he estado estancado, detenido, paralizado en mi vida, en especial en mi vida cristiana, sea por lo que sea, pero eso no me ha dejado avanzar, no me ha dejado crecer, no me está permitiendo cumplir tus propósitos y tu voluntad en mi vida. Ven ahora mismo a mi vida, Señor. Ven, Espíritu Santo, hoy y muéveme. ¿Alguien quiere decirle así al Señor? Póngase de pie, por favor.